Vamos ahora con otro autor, que es Alejandro Jodorowsky, este genio, digamos, de fines del siglo XX, inicios del siglo XXI. Realmente para muchos es muy polémico, bastante cuestionado por mucha gente, especialmente por los sociólogos y algunos filósofos. Le dicen que es un charlatán, pero realmente el tipo es un genio, ¿sí? Alejandro Jodorowsky ha escrito, tiene varios libros y por suerte tengo la oportunidad de tener todos estos 4 libros que ustedes ven acá. No he profundizado en todos ellos, pero sí los tengo, unos, todos he leído, pero dos he leído más, que es este de aquí de Psicomagia y el Manual de Psicomagia, ¿sí? Este de Psicomagia es bastante su autobiografía, entonces este es espectacular, tengo que leerme de nuevo porque hay muchas cosas interesantes. Siempre conocer la autobiografía de los escritores, de los psicólogos, es chévere. A mí personalmente me gustan mucho las biografías y las autobiografías. Por ahí he escrito algo de mí como autobiografía, porque me gusta escribir y es bueno a veces descubrirse a uno mismo y eso plasmarlo en una letra, un documento, en algo. Entonces, Jodorowsky tiene su libro que es Psicomagia y este es un libro autobiográfico. Ya tiene más de 80 años de Jodorowsky. Y de ahí también tiene este libro que es La Metagenealogía, que también es espectacular. Por ahí también lo tengo, todavía no lo acabo de leer, es completo, es realmente toda una rama, ¿sí?, de especialización de la psicología. Y también la vía del tarot, entendido el tarot no como la gente cree normalmente, como una herramienta de adivinanza, sino Jodorowsky lo utiliza como una herramienta de arte y de conocimiento interior y de psicología. Entonces, por eso es que él es un estudioso del tarot, tiene muchos libros y tiene muchas conferencias en torno al tarot y cura y sana a través del tarot utilizando el arte. Ya vamos a revisar más concretamente esto de aquí, porque de pronto para mucha gente escucha tarot o escucha astrología y lo ve como algo charlatán, pero eso son herramientas artísticas y no sirve, lo que hay que dejar claro es que no sirve para adivinar el futuro, ¿sí? Porque mucha gente piensa que estas son herramientas, como escuchan en los medios de comunicación y todo, que utilizan la astrología o el tarot para herramientas de adivinar, van donde las gitanas o incluso mucho charlatán que anda por ahí utilizando estas herramientas de manera irresponsable. Pues para Jodorowsky esta es una herramienta son herramientas artísticas y el arte es utilizada como terapia y como herramienta de autoconocimiento dentro de la psicología de Jodorowsky. Y él sí más está ligado a la visión transpersonal, o sea, y bueno, y dentro de eso incluso tiene una rama que es la psicomagia, ¿sí? Entonces es un psicomago, entendiendo la magia no como los actos que nos presentan en los medios de comunicación, sino como una herramienta terapéutica y artística. Eh, bueno, entonces vamos con este gran autor que es Jodorowsky, a conocer un poco su biografía, sus aportes dentro de esta corriente de la psicología. Nace en Chile, es un chileno, tiene ascendientes, me parece que son rusos, ¿sí? Entonces, pero bueno, él es chileno, nació en febrero del 29, de 1929. Comenzó sus actividades artísticas, sí, principalmente Jodorowsky quiere decir que es un artista, ¿ya? Entonces, por eso dice que comenzó sus actividades artísticas a muy temprana edad, inspirado principalmente por la literatura y el cine. Publicó sus primeras poesías en torno a 1945, es decir, ya, ¿qué será? A los 16 años de edad. Pocos años desarrolló a los pocos años debe ser que está mal escrito, a los pocos años desarrolló su interés por las marionetas y la pantomima, ya que son corrientes artísticas. Eh, mm, entonces, aquí yo sí quiero hacer una aclaración antes de continuar con la biografía de Jodorowsky. Hay que decir que él es un artista, ¿sí? Y después se formó en psicología y por eso surgen sus aportes teóricos. Entonces, es raro que hayan artistas que se formen después en psicología, en psicoanálisis y desarrollen su propia línea.
¿Por qué? Porque hemos visto en el psicoanálisis, hemos visto en la misma psicología humanista y en otras corrientes, los psicólogos principalmente han sido psiquiatras y médicos, ¿ya? Raro es, por ejemplo, en el caso de Fromm fue raro dentro del psicoanálisis, en mi video que les recomiendo de psicoanálisis en YouTube. eh, Eric Fromm, que fue un psicoanalista, él en cambio también es raro que haya sido dentro del psicoanálisis un sociólogo y después se haya formado en psicoanálisis. Entonces, eso es muy raro, porque la mayor parte de los fundadores de las corrientes psicológicas han sido médicos, han sido psiquiatras, en la mayor parte de los casos, no digo todos los casos, pero en el caso del psicoanálisis, Fromm fue un no médico, ¿ya? Y más bien un sociólogo que después, sí, sociólogo y filósofo que se preparó en psicoanálisis. Y por eso es que Fromm fue extraordinario para el psicoanálisis. En este caso, Jodorowsky, a diferencia de Carl Rogers, que fue un médico, a diferencia de Fritz Perls, que fue un médico, y los dos fueron médicos psiquiatras, Jodorowsky no fue médico, o no es médico, todavía vive. Jodorowsky es un artista, ¿sí? Y después, como artista, funda una rama de la psicología, que es la psicomagia que está dentro de la psicología transpersonal. Entonces, eso es lo extraordinario de Jodorowsky. Por eso es que para muchos Jodorowsky es un charlatán, ¿sí? Porque supuestamente no está dentro de los cabales de la ciencia, ¿sí? De la ciencia clásica, por supuesto. Pero asimismo, como muchos psicólogos de su época han revolucionado la concepción de la psicología de su época. Por ejemplo, Freud revolucionó a la psiquiatría y a la medicina, fundando la psicología, o uno de los fundadores de la psicología con el psicoanálisis. Entonces, para su época, también Freud era visto como un charlatán, era visto como un anticientífico, era visto como un brujo, o sea, era muy criticado dentro de la ciencia clásica y tradicional. Incluso hasta el día de hoy, para muchos el psicoanálisis no es una ciencia. Pues evidentemente sí es una mezcla entre ciencia clásica y filosofía, pues es otra forma de ciencia, diferente a la que conocemos como positivismo lógico. Entonces, Jodorowsky, en cambio, es un artista y eso hay que tener claro, ¿ya? Eso hay que tener eso impacta mucho en el desarrollo de su concepción psicológica. Ya, dice, después de estudiar esto de estar vinculado al arte, a la literatura, al cine, de haber escrito algunos poemas, ya, estás vinculado a las marionetas y a la pantomima, que no sé exactamente qué es la pantomima, habrá que profundizar en esto en algún momento, pero bueno, los artistas a lo mejor ya conocen esta terminología. Se matriculó en el año de 47 en los cursos de filosofía y de psicología de la Universidad de Chile, pero a los 2 años los abandonó, ¿sí? Pero ya tuvo sus primeros inicios en lo que es filosofía y psicología, entonces ya comenzó a interesarse, a pesar de que él era un artista. Dice, a sus 24 años, en el 53, fue a residir a Francia, pero después vivió 15 años en México, entre 1960 y el 74, de los cuales 2 años, entre el 72 y el 74, valga la redundancia, residió en Estados Unidos. Entonces, vivió en México y en Estados Unidos. En el caso de México, en su libro autobiográfico, que es Psicomagia, ahí cuenta la historia, y he tenido la oportunidad de leer todo este libro, que es impresionante. Algún rato tengo que leerle de nuevo, como ya lo dije y lo repito. Ahí menciona mucho la importancia de México, la importancia del mercado de Sonora en México, no de la ciudad de Sonora, sino del mercado de Sonora en México, donde conoce a un personaje muy importante que es Paquita, ¿ya? Que es como una chamán, una curandera mexicana tradicional de estos mercados populares de México, y donde él aprende mucho de lo que es sanación desde esa concepción, ¿ya? Es más o menos como la historia de este genio antropólogo de California que se llamó, que tiene los libros de las enseñanzas de Don Juan, que se llama Carlos Castañeda, ¿sí? Carlos Castañeda en esa época también fue un antropólogo que
investigó mucho sobre las culturas indígenas y tradicionales mexicanas, y de ahí en torno a eso escribió toda una línea esotérica de la antropología, y les recomiendo también a Carlos Castañeda, muchos también lo dicen que es un charlatán, y es difícil comprender los libros de Carlos Castañeda, realmente yo he intentado leer y es medio complicado profundizar en estos libros de Carlos Castañeda. Entonces, eh, Jodorowsky también se vincula a México, a la Ciudad de México, al DF, y ahí va a encontrar en Paquita una líder, una guía de su camino espiritual, de su camino artístico y de su camino psicológico. Y México es muy importante para Jodorowsky, especialmente el mercado de Sonora, que lo comenta en su libro autobiográfico. Ya, Jodorowsky es creador de la psicomagia, ¿sí? Que es toda una corriente que ahorita está siendo muy cuestionada por muchos psicólogos y esto no llega casi a la academia. Poco llega a la academia esta formación. Esta formación es muy rechazada por la academia, asimismo como el psicoanálisis en su época fue rechazado, pero que después fue alabado y prácticamente las universidades tienen escuelas especializadas en psicoanálisis. Entonces, esta también todavía sigue rechazada por las universidades. Muchos psicólogos de las universidades cuadrados se cierran a esta posibilidad que es la psicomagia. Y por eso justamente yo tuve algunos inconvenientes cuando era profesor con los decanos y con los profesores porque no aceptan esta corriente. En cambio, yo he recibido formación, he ido a cursos y he leído mucho Jodorowsky. Entonces, para los sectores demasiadamente racionalistas, hechos los científicos, les molesta mucho la psicomagia. Y yo no es que sea un psicomago profundo, eh, pero yo creo que sí aporta mucho a la psicoterapia, a la intervención psicológica, al autoconocimiento y a la sociedad. Lamentablemente hay sectores y facultades en la ciudad de Cuenca de decanos cerrados a esta mentalidad, de directores de escuelas, profesores y alumnos incluso cerrados a estas posibilidades. Y ahí me gané unos cuantos problemas en una universidad en Cuenca que prácticamente me persiguieron, ¿sí? Porque no les gustó que yo dé clases un poco vinculado a esto, argumentando que son científicos y que soy un charlatán, igual que le dicen a Jodorowsky. Pues no, para mí es una de las corrientes dentro de la psicología. Incluso toda la psicología transpersonal no es muy revisada en las universidades. Toda la psicología humanista y transpersonal es muy poco revisada en las universidades. Todavía sigue siendo rechazada, ¿sí? Por ejemplo, en la Universidad de Cuenca tiene una concepción más cognitivista. Ya vamos a ver después haré otro video de lo que es la psicología cognitivista. Entonces, en el caso de la Universidad de Cuenca, es bastante cognitivista en sus tres campos de la psicología, que es la psicología clínica, la social y la educativa. Son bastante cognitivistas y constructivistas. Entonces, cambiar esa mentalidad en la universidad, en la Facultad de Psicología de la Universidad de Cuenca, pues es bien complicado. Alumnos, profesores y autoridades son bastante cerrados a las concepciones humanistas y transpersonales. A no ser que venga un extranjero y por poco ya con PhD y les diga eso, entonces por poco ahí sí. Pero uno como es un simple, para ellos, investigador, perdón, no investigador, un simple profesor, así de segunda o de tercera o de cuarta inclusive, para muchos de estos decanos concretamente, y sí lo digo, de la Universidad de Cuenca, y también de otras universidades que he trabajado, en la Universidad de la SUAY, por ejemplo. Hay mucha gente cerrada con estas perspectivas y lamentablemente eso sucede, pero más cerrados son en la Universidad de Cuenca, ¿sí? Para ellos solamente el socialismo y el marxismo vale, y todas las corrientes de la psicología que son marxistas y cognitivistas, pues para ellos solo eso vale y ya, no hay más. A no ser, como les digo, que venga algún PhD así medio extranjero, entonces ahí sí le alaban y todo eso. Pero digamos, como uno es de acá de pueblo, de cantón y ha profundizado, para ellos es un profesor de cuarto, de quinta que no les ha gustado que les cuestione sus planteamientos. Y mucho menos que uno es de acá de un pueblo de la SUAY que es Gualaceo, y para esa gente solamente valen los extranjeros, digamos así, lamentablemente.
y solo cuando les conviene, cuando no hay quien les critique, solamente ahí adoran a los campesinos, a los indígenas y a los afros y a las mujeres y a las feministas, solamente cuando les conviene. Pero cuando uno, a pesar de ser de pueblo y uno de los pocos o casi nada, ningún profesor es de pueblo, acá en el Azuay, solamente ahí, cuando uno les cuestiona, entonces no les gusta que les cuestione sus racionalismos cognitivistas y marxistas. Entonces, sí hago un paréntesis de esto, porque esto sí sucede en las universidades, lamentablemente, y un jalón de orejas para mucha gente que me esté escuchando, eh, que hay regímenes de poder en las universidades y que no incluyen estas corrientes psicológicas como la humanista, la transpersonal, la terapia gestalt, la psicomagia, el tarot, que ya vamos a revisar la genealogía, etc. Para ellos esto es charlatanería. No es como ellos, entre comillas, se consideran científicos. Pero bueno, un poco de paréntesis y contar un poco la experiencia de lo que ha pasado en esta universidad. Bueno, retomando un poco y el tema de Jodorowsky, él es creador de la psicomagia, una técnica psicoterapéutica que conjuga ritos chamánicos, ¿sí?, de las culturas ancestrales. Eh, el teatro, ¿sí?, para la psicomagia, el teatro es fundamental. Y no solo Jodorowsky, sino el mismo Jacob Levi Moreno, con el psicodrama, ya fundó una corriente del teatro dentro de la psicología y como herramienta artística dentro de las terapias y la intervención psicológica. Entonces, para Jodorowsky no es el primero en utilizar el teatro, pero él sí utiliza los ritos chamánicos, el teatro y el psicoanálisis como base de la corriente y la psicoterapia basada en la psicomagia. Entonces, ¿qué es la psicomagia? La psicomagia es una técnica creada y ejercida por Jodorowsky que pretende servir de sanación espiritual a las personas. Si bien propone resolver conflictos psicológicos, incluso hasta somáticos, no es una técnica científica, ni es reproducible. ¿Ya? Esto es clave y fundamental. ¿Por qué? Porque para muchos psicólogos que se dicen científicos, se creen los grandes científicos, dicen que para ellos la ciencia es lo máximo, y sin embargo muchas cosas de lo que hacen en el fondo no es ciencia. Entonces no son sinceros. Mientras que Jodorowsky sí es sincero y dice, no es una técnica científica. Eso hay que tener claro. Para los que quieran cuestionar esto que es anticientífico, pues evidentemente no es científico. Para Jodorowsky mismo no es científico esto de aquí, ni es reproducible a todos. ¿Ya? El mismo Jodorowsky reconoce que no se sitúa en el terreno de la ciencia. ¿Por qué? Porque él es un artista. Esto es arte, ¿sí? La psicomagia es arte y puro, porque Jodorowsky no fue ni un médico, no fue ni psiquiatra, no fue ni neurólogo. Jodorowsky es un artista que ha profundizado después y tiene su formación en psicología. Eso hay que tener, esto hay que dejarlo claro a los que dicen, eso es científico, es anticientífico, eso es ya que sea charlatán es diferente. Esto no es charlatanería, esto es arte, ¿ya? Aplicada a la psicoterapia y la psicología. Por eso es que yo digo que la psicología no solamente es una ciencia, la psicología es una rama de la filosofía, es una parte también es ciencia y otra parte es arte. Eso para mí es muy importante para una definición de lo que es psicología. La psicología está alimentada por estas tres ramas, ¿sí? Filosofía, ciencia y arte, ¿ya? Entonces, en cambio, para muchos dicen que la psicología es una ciencia, solamente es una ciencia. No se dan cuenta que esa ciencia, supuestamente que dicen ser científicos y, por lo tanto, entre comillas, bueno, eh, no se dan cuenta de que eso es un mito, y un mito negativo, ¿ya? Entonces, para uno ser un buen psicólogo necesita las tres cosas, ser artista, filósofo y científico.
Son los tres pilares fundamentales de la psicología. En este caso, Jodorowsky, en cambio, para Jodorowsky, la psicología de él, la psicomagia, no es ciencia. Incluso no es ni filosofía, es arte puro. Y a través del arte, él cura, él sana. Jodorowsky fundamenta su metodología en la premisa de que el inconsciente toma los actos simbólicos como si fueran hechos reales, ¿sí? Entonces, habla, para curar o para sanar o para despertar el consciente basado en el inconsciente, hay que hablarle al inconsciente de manera simbólica, utilizando símbolos. Y por eso es que lo simbólico es importante dentro de la psicomagia. Y esto ya lo dijeron otros autores del psicoanálisis, del mismo Freud, incluso el que más profundizó en esto es Carl Gustav Jung. Por eso que para entender a Jodorowsky también hay que leer a Jung. Si no entendemos a Carl Gustav Jung, que lo tengo en algunas conferencias, tengo dos, o una conferencia que profundizo en Carl Gustav Jung, también hablo de él en mi conferencia que es sobre psicoanálisis. Entonces, por eso es que Carl Gustav Jung es fundamental para toda la psicología. Yo diría que más que Freud. Pero bueno, ahí hay un debate. Entonces, los actos simbólicos son importantes para trabajar en el inconsciente. Los símbolos. Incluso los mitos, que ya habló Carl Gustav Jung. Entonces, los actos simbólicos, el inconsciente lo toma como si fuera real. Y por eso ahí se trabaja la psicomagia, porque la psicomagia se basa mucho en los símbolos, ¿sí? En los actos simbólicos. De manera que un acto mágico, simbólico, sagrado, podría modificar el comportamiento del inconsciente y, por consiguiente, si estuviese bien aplicado, curar ciertos traumas psicológicos. Estos actos son diseñados a medida de cada persona. Por eso es que él dice que no se puede aplicar a todas las personas. Un acto psicomágico no se puede generalizar, hay que aplicarlo de acuerdo a cada persona. Entonces, por eso son diseñados a medida y se prescriben después de que el psicomago analice las peculiaridades personales del consultante o del cliente e incluso estudie su árbol genealógico. Por eso es que el árbol genealógico es fundamental para Jodorowsky. Y ahí tengo una videoconferencia que se llama Psicología y Genealogía, que les recomiendo. Psicología y Genealogía. Por eso es que a mí me gusta mucho la genealogía, porque tiene una concepción básica para un diagnóstico psicológico. Todas las generaciones. Vean el video de Psicología y Genealogía que les recomiendo, y alguna vez seguiré profundizando más en lo que es el árbol genealógico y la psicogenealogía. Entonces, para aplicar actos psicomágicos, que son como estas formas terapéuticas que utilizan el arte y los símbolos, primero hay que tener un diagnóstico, y ese diagnóstico, una de las principales herramientas para el diagnóstico, según Jodorowsky, de una persona, es el árbol genealógico. Entonces, para esto Jodorowsky creó la psicogenealogía. Después habla él de metagenealogía, pero inicialmente él creó la psicogenealogía. Pero bueno, no creó, bueno, en parte aportó, pero hay cuantos autores que en la historia de la psicología ya han hablado de la importancia de la genealogía y del árbol genealógico. Pero con Jodorowsky esto como que se evidencia mucho más. Esta parte de la premisa de que determinados traumas y comportamientos inconscientes se transmiten de generación en las personas. Por eso es importante el árbol genealógico, porque hay muchos comportamientos inconscientes de las personas, de los individuos, que se transmiten de generación en generación en las familias. Y por eso es importante la psicogenealogía y el árbol genealógico. Por lo que para que un individuo tome conciencia de ellos, o sea, de estos traumas o de estas situaciones inconscientes, y pueda deslindarse de los mismos, es necesario que estudie y haga actos psicomágicos, es decir, actos psicosimbólicos, basados en su árbol genealógico y los patrones que existen en él. ¿Ya? Entonces, clarito, muy importante, porque el inconsciente se transmite de generación en generación en las personas y en las familias, y para eso es necesario investigar y descubrir sobre nuestro árbol genealógico. Solo así nos podremos conocer, conociendo nuestras raíces, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde queremos ir.
¿Ya? Entonces, Jodorowsky, un artista, es director de teatro, actor, dibujante, psicoterapeuta, sanador psicomágico, escritor, o sea, un tipo completo en el ámbito del arte. Entonces, aquí es donde se fusiona psicología y arte. Y por eso que yo a veces hago entrevistas en mi canal con artistas, porque yo creo que el arte es poderoso para la psicología y para el inconsciente, para trabajar el inconsciente y para trascender, para ser más felices, para tratar de vivir una mejor calidad de vida. Actualmente vive en París, en Francia, da clases de tarot, ¿sí? Entonces, aquí es importante. El tarot también es fundamental. Ya lo dije al inicio, el tarot no es una herramienta como muchos nos han hecho creer y los medios de comunicación. El tarot no es una herramienta para adivinar ningún futuro, ¿sí? Los psicólogos evitamos adivinar algún futuro. Podemos hacer proyecciones, sí, para ciertos escenarios de futuro, como por ejemplo a veces cuando hacemos planificación estratégica o planificación de vida. Podemos dar ciertas tendencias y escenarios posibles de futuro, pero no adivinamos el futuro. Aunque mucha gente, claro, como leemos historia, como leemos biografía, filosofía, psicología, ciencia, etcétera, ya ciertas cosas, ya pues prácticamente es como leer la mente. No es que estamos leyéndole la mente, o sea, así como la gente cree, sino que si leemos la mente es porque ya más o menos manejamos ciertas cosas, pues, o sea, ciertas herramientas. No es que seamos, qué sé yo, brujos. Bueno, magos a veces sí somos, porque aquí hay una psicomagia. Entonces, la magia sí es importante como acto simbólico, no porque vamos a hacer, como nos hacen creer que la magia es lo que nos venden los medios de comunicación. No, la magia son mitos, son símbolos, son culturas, no occidentales principalmente. Entonces, bueno, de alguna manera sí somos magos. Y hasta cierto punto sí somos brujos también, ciertos psicólogos, a lo menos los que estamos en la línea transpersonal y la línea de Jodorowsky. Pero de ahí de que queramos nosotros adivinar a el futuro de las personas y que por poco somos que pues así esos que adivinamos así de la nada y la, ya porque viene algo de la mente, pues no, o sea, hay que estudiar, hay que comprender a la persona, y la magia no es como nos venden los medios de comunicación. El tarot no es como nos venden los medios de comunicación. La magia, la brujería no es como nos venden los medios de comunicación. Eso es algo falso que nos han mentido los medios de comunicación y determinadas personas que utilizan esto para aprovecharse de la gente. Sino que el tarot, para Jodorowsky, es una herramienta profunda, es un diccionario de símbolos, de mitos, de creencias, especialmente de la Edad Media, pero que han llegado hasta la actualidad. Entonces, ahí hay un componente psicológico y además está ligado a lo que Carl Gustav Jung habló de los arquetipos y del inconsciente colectivo. Entonces, por eso es que está muy ligado Carl Gustav Jung con Alejandro Jodorowsky. Los dos tienen que ir de la mano. Y por eso les recomiendo mis conferencias, una que se llama Vida y obra de Carl Gustav Jung y otra que es sobre psicoanálisis. Entonces, es muy importante eso para entenderle a Jodorowsky, si no, no lo vamos a entender. Son temas, dos aspectos ligados. Y además él es un artista, eso es clave. El arte como forma de terapia, el arte como forma de intervención, el arte como herramienta de desarrollo personal, la literatura, el cine, el teatro, la pintura, el dibujo, la poesía, etc. Entonces, eso es importante para la psicomagia. Los mitos, la mitología, la genealogía. Y el tarot es una herramienta de símbolos, porque ahí hay todos unos símbolos dentro del tarot, y eso sirve para conocernos a nosotros mismos y a los demás, por supuesto. Entonces, no es para adivinar el futuro. Eso quiero que quede bien claro. Ya, y además hace conferencias en la actualidad en París sobre sus técnicas de psicomagia, psicogenealogía y metagenealogía. ¿Sí? Esos son los tres grandes aportes del tarot, la psicomagia, la psicogenealogía y la metagenealogía. Son los grandes aportes de Alejandro Jodorowsky, este gran artista y psicólogo. ¿Ya? Artista y psicólogo. Eso en cuanto sería lo que es Alejandro Jodorowsky, y me he extendido bastante porque yo sí tengo una admiración a los artistas, tengo una admiración a Jodorowsky, y tengo una admiración
por la genealogía y estas ramas que está cuestionando mucho a la psicología academicista, estos gente cuadrada que está en las universidades. No todos, hay sus excepciones, pero mucha gente que está en las universidades incluso tienen PhDs y todavía siguen siendo cuadrados, supuestamente científicos. Entonces, son gente a veces que no tiene una perspectiva integral de la vida. La ciencia es muy importante, ojo, la ciencia es muy importante, pero también el arte y la filosofía, para la psicología lo menos. Bueno, eso es en cuanto tiene que ver con este gran psicólogo y artista Alejandro Jodorowsky, chileno que vivió muchos años en México y que ahora vive y reside en París y que hace muchas conferencias. Ya está viejito, ya tiene más de unos, me parece que tiene 90 años. A ver, ¿en qué año vivió? Nació 29, son 71 y 20, son 91 años prácticamente. 91 años ya tiene Jodorowsky, ya está viejito. Ojalá no se vaya tan pronto porque todavía es un genio, tiene mucho por... Es mente abierta, o sea, es un tipo extraordinario, nos ha dejado mucho. A veces gente como él, cuando mueren, recién ahí comienzan a tener relevancia en las universidades, en la sociedad, en la cultura, y ahí les reconocen. Lamentablemente es así. Cuando ya muere una persona, ahí es cuando se les reconoce. Pero Jodorowsky, para mucha gente en vida lo reconocemos. ¿Ya? Chileno. Y hay chilenos importantes. Inclusive hace pocos años murió Claudio Naranjo, también vinculado a la Gestalt, a la psicología humanista, un psiquiatra, un médico que después profundizó en corrientes más espirituales de la psicología. No como religión, sino como espiritualidad, como autoconocimiento. Entonces, estos dos chilenos, Claudio Naranjo y Alejandro Jodorowsky, son gente extraordinaria. Naranjo ya se nos fue hace unos 1 o 2 años máximo, se nos fue Naranjo y realmente ahí ha de comenzar a tener fuerza Claudio Naranjo. Y lamentablemente vivimos en una sociedad así, que no se les valora a las personas cuando viven y sus aportes. Más bien son rechazados, a veces son perseguidos, o somos a veces perseguidos por las ideas innovadoras. Y más bien cuando alguien muere, entonces ahí sí recién comienza a tener valor para la sociedad. Esta ha sido mi subconferencia dentro de la conferencia sobre Jodorowsky. Mi subconferencia sobre psicomagia dentro de una conferencia o videoconferencia que se llama Psicología Humanista y Transpersonal.